caracterizan con ello. Se dividen en párrafo argumentativo, párrafo de comparación y contraste, párrafo de definición y por último, párrafo de causa y efecto. En el párrafo argumentativo es para argumentar el párrafo y esto mayormente se encuentra en los datos estadísticos o referencias. En el párrafo de comparación y contraste son semejanzas y diferencias de ideas. Esto mayormente están en los debates. ¿Qué quiere decir con semejanzas y diferencias? Que aquel párrafo se va a diferenciar con el otro que tiene a continuación. En cambio, en el párrafo de definición, esto se explica el concepto o el significado de aquel párrafo. Por ejemplo, esto se puede encontrar mayormente en las tesis. Después tenemos el párrafo de causa y efecto. Son razones o causas y consecuencias. Por ejemplo, estos están al escribir o al se describe. Al escribir quiere decir en aquel párrafo de qué se está tratando el texto. En aquel párrafo se hacen preguntas sobre de qué es el texto o qué va a dar a continuación aquel texto. En cambio, en el se describe son las características del texto. Después tenemos la coma, que se indica una pausa de corta duración dentro de una oración y enunciado. Como todos hemos venido conociendo en un párrafo, siempre vamos a ver una coma. Y estas se utilizan para delimitar incisos, que es donde se utilizan dos comas. Por ejemplo, acá tenemos la tarde es gélida, muy propia de finales de invierno, para estar paseando por la calle. En este ejemplo podemos ver que tenemos dos comas y estas vienen a ser para delimitar incisos. Y en cambio la otra que se utilizan para separar o aislar es donde se pueden terminar con puntos suspensivos. Por ejemplo, ayer compré 2 camisas, un pantalón, una chaqueta, una gorra y una correa. Para no seguir continuando se le ponen puntos suspensivos. Después tenemos lo que viene a ser el punto y coma. Tiene una mayor grado de objetividad en el párrafo y esta sirve para separar los elementos de un enunciado. Por ejemplo, aquí pusimos: vinieron Martín, mi primo Antonio, mis tíos Javier y Elena y mi madre. Como podemos ver, aquí tenemos los dos puntos, punto y coma, en la cual hace referencia a lo que se está hablando acá. Y después tenemos para separar oraciones, que por ejemplo aquí es: era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos. Para separar aquella oración se hizo punto y coma. Después tenemos escribir delante de unos conectores de sentido adverso. Por ejemplo, los jugadores entrenaron instantáneamente durante todo el mes. Como podemos ver, aquí está el punto y coma. Sin embargo, o sea, lo que quiere dar a conocer, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Después tenemos detrás de los elementos de una lista o oración, como su propio nombre lo dice, lista o relación. Por ejemplo, para hacer el dibujo deben traer lápices de todos los colores, punto y coma porque hay varios, y los sacapuntas. Después tenemos lo más importante, el punto. ¿Quién no ha visto en aquel párrafo un punto? Y tenemos que es la marcación final de un enunciado. Tenemos el punto seguido, el punto aparte y el punto final. En el punto seguido les voy a venir escribiendo con aquella oración que venimos haciendo con mi grupo, igual que el punto aparte y el punto final. Por ejemplo, el punto seguido es lo que da referencia a aquel texto. Por ejemplo, acá dice: un grito de supervivencia nos llega al propio planeta. Un grito que ya no puede ser más desesperado ni más claro. Como podemos ver, el punto seguido es el que sigue el enunciado de aquel párrafo. El que podemos ver un punto y le sigue el enunciado de aquel párrafo. En cambio, el punto y aparte es donde ya termina aquella oración y continúa otra explicación de aquel texto. Y el punto final lo que quiere dar al final del párrafo, como podemos encontrar acá. Después tenemos los conectores, que hemos venido encontrando mayormente, en las cuales se clasifican introducción, adición, transición, oposición o adversativas, comparativos, casuales y consecutivas, explicativos, ejemplificantes, recopilación, condición y finalización.
Finalización. Estos conectores hemos venido viendo durante nuestro proceso académico con la MIS de lengua. En introducción podemos encontrar los conectores que son, ante todo, para comenzar, que eso viene a ser el principio del texto. Por eso es ante todo y para comenzar aquel párrafo que vamos a redactar. En cambio, en la dicción tenemos, además, también lo que vamos a venir a seguir concluyendo del texto. Después tenemos la transición, que viene a ser por otro lado, por otra parte, los ejemplos que queremos dar del texto. Y estos conectores nos ayudan bastante. Después tenemos oposición o adversativas, que vienen a ser en cambio, sin embargo, y comparativos, que vienen a ser de tal modo, igualmente. Después tenemos en casuales y consecutivas, tenemos los conectores que son por tanto, así pues, y los explicativos que vienen a ser es decir, o sea, ejemplificaciones, por ejemplo, tal como. Estos conectores hemos estado encontrando, como podemos decir, al redactar nuestro párrafo. Y eso se basa en muchos. Después tenemos la recapitulación, que es el resumen en breve, o sea, el texto que estamos leyendo ya para darle casi un fin. Después tenemos que es la condición, que viene a ser puesto que, sin embargo, y por último tenemos, como podemos ver, finalización, que es al finalizar ya el texto, el conector, por ejemplo, en fin y por último. Estos serían los conectores que debemos utilizar al redactar un párrafo.